Existe un gran poder llamado miedo y te quiero mostrar una nueva forma de ver esto. ¿Cuántos de nosotros no ha perdido grandes oportunidades solo por esa palabra, miedo? Y oportunidades de todo tipo, como por ejemplo hablar en público, tomar una decisión importante, dar un paso importante, declararte con la persona que te gusta e incluso emprender un gran proyecto prometedor, donde te quedas incluso con esa sensación, ¿qué hubiera pasado si? Un gusto algo extraño quizás y hasta con algo de culpa por no haber ido más allá. A lo largo de todo ese proceso, en mi búsqueda de cómo abordar estas situaciones, ya que también me pasó muchas veces, me encontré con una gran cantidad de documentos como PDFs, Word, incluso videos de YouTube, donde todos hablan de cómo eliminar el miedo y te lo reafirman con el paradigma de que si lo haces, serás más exitoso y por ende feliz. Debes tener muy en claro lo siguiente: todo lo que eres hoy en día es justamente gracias a eso, a tus miedos, ya que de alguna forma ellos están decidiendo por ti. Si eres alguien triste, alegre, alguien dejado, deprimido o exitoso, donde ve oportunidades donde otros no lo ven, es justamente gracias a eso. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde dejarás que ellos decidan quién eres hoy en día? Si buscas en internet, lo primero que aparece como definición de miedos es lo siguiente. 1. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y 2. Un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Asumir que tienes miedo cambia toda la forma de ver la vida. La diferencia está en cómo abordas el miedo, cómo lo ves y cómo juegas con él usándolo a tu favor. Un ejemplo clave en todo esto es todo lo que está pasando actualmente con el coronavirus, donde muchos emprendedores, quizás al ver cómo esto le está afectando a su negocio, sintieron o tienen miedo aún con preguntas como ¿qué voy a hacer ahora? ¿Esto se acabó? ¿Mi producción? Etcétera, etcétera. O gente incluso que hace clases y también se está viendo afectada. Pero también he podido ver otros emprendedores que están cambiando toda su forma de hacer como hacían las cosas, buscando nuevas soluciones y no quedar inmovilizados. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos situaciones? En cómo el caso A y el caso B ven el miedo. Uno te puede paralizar, mientras que el otro te va a movilizar. Un miedo movilizador se puede comer ese miedo paralizante, llevándote a avanzar de una manera impresionante, pero sobre todo a un nivel personal. Un ejemplo sería perder mi producción, usar nuevas tecnologías e incluso vender de una forma a la cual no estoy acostumbrado. Pero me da más miedo que mi negocio cierre y por lo mismo pongo a funcionar toda mi cabeza para buscar soluciones, porque es tanto mi temor de que todo el esfuerzo que invertí en ese negocio se vaya a la basura, que muevo el mundo entero por buscar soluciones. Y ese miedo es más grande a que me dé miedo usar tecnología nueva, a no vender de la forma en la que acostumbro, y ese es el que tirará a todos hacia adelante. Cuando te encuentres con una situación que te asuste, detente un momento y dite a ti mismo, ok, esto me asusta hacerlo, pero ¿qué me da más miedo realmente? ¿Cuánto es lo que pierdo si no doy ese paso? Ese ejercicio es clave, porque en realidad no eres más valiente por hacer que no tienes miedo. Al contrario, si sabes cómo verlo y cómo hacer que juegue a tu favor, va a ser parte de tu gasolina. Ese miedo se va a convertir en tu mejor aliado. Existen 3 formas de ver el miedo, y esto lo vi en una conferencia de Tony Robbins, que en lo personal a mí me gusta mucho. La primera forma de ver el miedo es ignorando el miedo. Sabes que estás ahí y que no se irá, simplemente tú lo ignoras, pero en ese que tú haces de avanzar hacia adelante, este te jala hacia atrás, no consigues mucho y gastas energía vital. La segunda forma de ver ese miedo es reconocer que está este miedo, pero lo confrontas, peleas con eso. Es como un, sí, bueno, me caes re mal, sé que estás ahí, pero yo le voy a avanzar igual. No solucionas nada, peleas, avanzas y este te tira hacia atrás. Y es un doble gasto de energía vital, porque entre que peleas y lo haces igual, te desgasta más. 3. En este punto tú sabes que el miedo está ahí, lo reconoces y sabes de la forma en cómo opera. Por lo mismo, lo integras a tu proceso diciendo, sí, yo sé que estás ahí y sé que no te vas a ir. ¿Por qué mejor no caminamos juntos si yo sé cómo funcionas y sé cómo operas? En síntesis, fluir con él, no ignorándolo y no confrontándolo, haciéndolo parte de tu proceso.
hay muchos casos de personas que han sido tremendamente exitosas solo gracias a sus miedos. Analicemos rápidamente los siguientes miedos movilizadores de estas personas. Todos conocen a Napoleón. Él fue conocido por ser todo un valiente. Sin embargo, él tenía muchos miedos. Por ejemplo, no ser bien visto por la aristocracia parisina, no cumplir las promesas que le hacía a su pueblo. De hecho, él decía que habían dos grandes cosas que hacían mover al hombre: el miedo y el interés. Y del primero sí estoy segura. También todos conocen a Jesús. El gran miedo que tenía él era de no llevar la palabra de su padre, de no concientizarnos y no salvarnos. Todos sabemos esa historia. El miedo de Hitler, que no le hicieran caso. El de Gandhi, de no ver a la India libre. Y el de Pepe Mujica, que todos conocemos su bonita historia, donde quizás su gran miedo sería no ser congruente con su filosofía de vida. Y muchos casos de personas que quizás no querían ser ni abusadas, que querían también ser aceptadas y se transformaron en grandes deportistas, profesionales, etc. Todos ellos con diferentes miedos, pero miedos movilizadores al fin y al cabo. El miedo de no ser X cosa en la vida. Usa tus miedos para lograr tu éxito y realización personal. Acá te quiero dejar a continuación una serie de tips que me han servido muchísimo a lo largo de todo este tiempo, cambiándome el panorama completamente. Pero ojo, el compromiso solo es tuyo y esto va a quedar solo en teoría si no lo practicas y no le das utilidad. Tips número 1. Descubrir tus miedos. Ser consciente de cuál es el miedo que tienes en la vida. Debes de pensar sobre aquello. ¿A qué tengo miedo de no hacer antes de morir? Haz el ejercicio de responderte estas dos últimas preguntas, ya que si no lo conoces no podrás enfrentarlo y trabajar de la mano con ello. Te sugiero que hagas el ejercicio de anotar lo anterior, pero visto a corto, mediano y largo plazo. Eso te dará mayor claridad. Tips número 2. Capacítate para reducir y empoderarte a través de tus miedos. Si buscas crear un miedo muy grande que te movilice y no tienes las herramientas para atenderlo, ¿cómo lo harás? Y eso conecta con el primer punto de conocer tu mayor miedo para que puedas capacitarte a favor de ello. Por ejemplo, yo podría decir que tengo miedo de no entregarles un material con contenido, de utilidad, y me asusta entregarles una mala información, sin veracidad y que no les sirva. Ese miedo para mí, viéndolo de esa manera, es favorable porque hace que yo quiera entregarles lo mejor, que deba estudiar, investigar, ver documentales, invertir incluso en diplomados, provocando que pueda ayudar de una mejor manera a cada persona. Y visto desde ese lado del desarrollo personal, también crezco mucho personalmente. Tips número 3. Sé auténtico, despreocúpate del sistema. Nos enseñan a todos lo mismo, nos educan con los mismos temas y nos hacen pensar igual. Nos dicen que éxito en la vida es estudiar, ir a la universidad, sacar un título, conseguir un trabajo, casarte, tener hijos. La pregunta es, ¿realmente eso es felicidad? ¿Realmente es eso lo que tú quieres? Quizás sí, y es válido. Pero ¿qué pasa con los que no quieren eso y se aventuran a crear una vida que sueñan? ¿Eso es malo? Claro que no. Pero el sistema te hace crear los miedos necesarios para que no des ese paso. Lo beneficioso es que ya sabes cómo opera el sistema y ahí tienes camino adelantado. ¿Y sabes por qué? Porque ya conoces cómo funciona y por ende puedes jugar su juego. Primero debes aprender las reglas para romperlas y reconstruir la vida que quieres. Siendo auténtico, ya estás jugando el juego. A la gran mayoría de las personas les da miedo serlo. Si te da miedo ser igual al resto, ya es un motivante a querer cambiar algo. El sistema, en cambio, te dice, no pasa nada, sé igual al resto. Y puedes ser auténtico de muchas formas, al vestirte, al hablar, en la forma de pensar, en las acciones que decides tomar ante la vida, en hacer un emprendimiento, etc. Es salir totalmente de tu zona de confort. Tips número 4. Aléjate de la gente tóxica, de los miedosos, de los que te critican y juzgan. Cambia de círculo, busca gente que te quiera, sea positiva y que te aporte. Como dato, la gente que te critica por X cosas de lo que tú haces es solo su reacción como sistema de defensa al miedo. Ante cualquier juicio o crítica, ríete por dentro. Es mejor que te dé miedo ser como ellos. Tips número 5. Ríete del fracaso. Nadie ha podido ser exitoso sin fallar. Incluso de seguro tú recuerdas algo en lo que no hayas tenido éxito, pero que fue necesario para aprender algo de mucho valor personal. Número 6. Construye miedos movilizadores, cosa que ese miedo se coma el miedo paralizante. Aquí recuerda el tips número 1. Tips número 7. Haz lo que sabes hacer sin importar qué pueda pasar. Todos tenemos cosas maravillosas y tenemos miedo como
es que, y si me va mal, y si no resulta, no vaya a ser que puras excusas. Hagan lo que saben hacer, porque cuando ustedes realmente se animen a lo que sí saben hacer, es donde ocurrirá la magia. Lo curioso es que lo que sabemos hacer es lo que menos hacemos, y eso es solo por miedo. Número 8. Intenta falla una y otra vez y luego gana. Cada vez que te equivocas, algo pasa en nosotros, que lo internalizamos, y si usas eso sabiamente, pasará como en los videojuegos. Subirás de nivel y tendrás una nueva capacidad de cómo enfrentarte nuevamente a eso y salir victorioso. Si no fallas a medida que vas subiendo, no tendrás ese feedback o información de qué hacer cuando eso pase. Fallar es positivo y necesario. Véelo como un beneficio propio y no te deprimas. Tendrás ventaja porque la experiencia te quedará y sabrás cómo superarlo. Número 9. Y el más importante de todos. No dejes pasar ni un solo día sin ejercitar o de tener en forma presente por lo menos algunos de los puntos anteriores. Ejercítalo, porque al fin del día eso puede ser solo teoría en la medida que no hagas nada, pero puede ser tu realidad mañana. Debes tener muy claro que los miedos nunca van a desaparecer, pero sí puedes hacer que trabajen a favor de tus sueños y también reducirlos. Es por eso que es muy importante que sigas los 9 tips que te di anteriormente. Va a haber un link de descarga por si quieres el archivo. Y eso, ponlo en práctica porque solo depende de ti. Soy Victoria Gilal y nos vemos en otro video de desarrollo personal.